Ahí está. Somos estudiantes de la materia Criminología de la licenciada Sandra Carolina Marín. En este día le hablaremos sobre la conducta social, conducta desviada y conducta antisocial. Nuestro grupo está integrado por Jonathan Antonio Sánchez Figueroa, Rosalba Grande Romero, Mario Jesús Pacas López, Fátima Abigail Aguirre Calderón y su servidora Carly Beth Rivera González. Iniciamos hablando sobre la conducta asocial. Esta es una conducta o un comportamiento que algunos seres humanos decidan por voluntad propia elegir. Esto no es un problema psicológico ni ninguna enfermedad. En este caso se ve reflejado cuando en la familia se le presta menos atención a un niño que a los demás de la familia. Y este es el factor inicial que tenemos para lograr que esta persona se vuelva asocial. Asimismo, esta conducta tiene que ver por factores de desintegración familiar, se mira por problemas de padres alcohólicos, de padres que no se le prestan atención a ningún comportamiento que esta persona pueda ir teniendo en su desarrollo. No es una afectación mental y tiene un patrón prolongado de manipulación y explotación de algunos de los derechos de otras personas, y estos individuos no sienten ningún remordimiento por ello, no sienten que están dañando a esa persona y continúan cometiéndole más y más ilícitos. Este es un comportamiento que puede causarle problemas en las relaciones familiares, de trabajo, laborales, jurídicas, en general. Las causas de este trastorno se desconocen. Los genes de una persona y otros factores que influyen bastante, como lo mencionaba anteriormente, es el maltrato infantil. Y este se basa en que a las personas que se le han empezado a hacer la violación de sus derechos, continúan haciéndole violaciones a otras personas y no tienen ningún problema en continuarlo haciendo. Y esto, cuando ellos son demasiado frágiles, hay personas adicionales donde le permiten continuar con este trastorno hasta volverse un delincuente. La desviación social es una conducta que viola las normas establecidas por la sociedad. La familia, los amigos, la escuela, el Estado establecen cuáles son las conductas aceptadas. Por ejemplo, en la familia el padre pone una hora de llegada a la casa. Los hijos deben de obedecer. La desviación social tiene 3 características según Baker. 1. La conformidad, la que hace alusión a que las personas se adaptan tanto a las normas que suelen resaltar de las otras personas y que se desvían de una manera positiva. Por ejemplo, en el área de educación hay personas que logran altas notas y la conducta que se clasifica es como excelente. La no conformidad es la conducta contraria a la conformidad. En esta las personas violan las normas establecidas en la sociedad, generando molestias en los grupos sociales. La relatividad habla de que las normas que se establecen en una sociedad no suelen ser las mismas que las que se establecen en otras. Por ejemplo, en el Medio Oriente, que un hombre tenga dos o más o 3 mujeres es normal, a excepción de nuestro país, que es lo contrario. Aquí lo establecido es que tenga una mujer y la sociedad de lo contrario no lo acepta. Igual de la forma legal no se acepta. Con base a lo anteriormente planteado, se puede determinar que la desviación social se estudia desde una perspectiva positiva y una negativa. En la primera, va enfocada a la conformidad que se explicó anteriormente. Y la conducta negativa, la cual se divide en pura, que va enfocada directamente al delito, donde las personas violan la ley; la secreta, que son aquellas situaciones donde el individuo, a pesar de conocer las normas y aceptarlas, las transgrede, por ejemplo, la infidelidad; y el falso acusado, que tiene que ver con una teoría que se denomina etiquetamiento, siendo aquellas conductas en las que caen algunas personas por estigmatizaciones, como ejemplo, las personas tatuadas. Estas 3 conductas negativas, Baker las clasifica en primarias y secundarias. Las primarias son cometidas solo una vez, la persona reacciona y ya no cae nuevamente en eso, pero ya son estigmatizadas. Las secundarias es todo lo contrario, por esa estigmatización de la sociedad, las personas caen nuevamente. Por ejemplo, alguien que esté metido en drogas o alcohol, puede que ya no lo quiera hacer, tenga esa voluntad, pero por el mismo señalamiento, la misma separación de lo que hacen los grupos de esta persona, puede que vuelva a caer en ello. Los factores
Este tipo de desviación lo podemos analizar desde un punto biogenético que se enfoca en las características filosóficas del individuo. Así también lo podemos ver desde una perspectiva psicológica que se basa en los rasgos personales del individuo, tales como sus impulsos instintivos o la superación de estos, y en el aspecto mental. Asimismo, lo podemos determinar desde una postura psicosociológica, que va enfatizada a las variables que emergen como resultado de las interacciones de la persona con otros miembros de la sociedad. Y por último, lo podemos analizar desde un punto sociológico, que va enfatizado cómo las diferentes estructuras o ambientes sociales ejercen presión en las personas para que se involucren en actividades desviadas. La conducta antisocial. A lo largo de esta presentación, hemos visto cómo el individuo puede iniciar desde una conducta asocial, pasando por una conducta desviada y finalizando en una conducta antisocial. En la conducta social, solo la persona generalmente tiende a aislarse del resto de la sociedad por no compartir criterios comunes de convivencia social. En la conducta desviada, la persona o el individuo eh, llega a lo que es el rompimiento de las normas sociales que han sido establecidas para la convivencia sana entre la sociedad. Y en la conducta antisocial se da lo que es el cometimiento de hechos delictivos y conflictivos con el resto de la sociedad. En nuestra Constitución de la República, en el artículo 35, inciso primero, nos habla acerca de la conducta antisocial de los menores, lo que dice que constituye un delito o falta, lo cual estará sujeto a un régimen jurídico especial. En la Ley Penal Juvenil, en el artículo 3, también nos habla acerca de la conducta antisocial de los jóvenes. Un ejemplo claro de los 3 tipos de conducta que hemos mencionado es el siguiente. María es una joven que desde los 12 años ha pensado que sus padres tienen más afecto hacia su hermano José, quien es menor que ella. Es así como María empieza a excluirse de su grupo familiar. En reuniones familiares y en sus padres empieza a mostrar cierta rebeldía. En la conducta desviada, María, al no lograr integrarse con su familia, de la misma manera empieza a excluirse ella misma del grupo de sus compañeros. Eso implica que ella, al no poder conformar grupos de estudio, empieza a bajar su rigor académico. Asimismo, posteriormente, María encuentra otro grupo de adolescentes, los cuales también tienen las mismas carencias en cuanto al comportamiento, que no logran integrarse con el resto de sus compañeros. Estos otros compañeros le incitan a María a ingerir bebidas alcohólicas y a fumar a sus escasos 12 años. Por esa razón, las otras compañeras o compañeros de clase que sí logran integrarse y trabajar en equipos de trabajo en las aulas, la excluyen de cierta manera, ya que María, al haberse juntado con el otro grupo de compañeros que la incitan a ingerir bebidas alcohólicas, está utilizando palabras obscenas cuando conversa con los demás compañeros. En la conducta desviada, María solo tiene amigos que son fumadores y bebedores y que escapan de sus casas y roban a sus padres para satisfacer sus vicios. Un día María y sus amigos van de paseo al pueblo vecino y se quedan sin efectivo. Pasa un anciano y estos le dicen si les puede regalar dinero, a lo cual el anciano les dice que no tiene. Más adelante el anciano se saca un billete de $50 y paga a una vendedora. Los jóvenes, María y sus amigos, se percatan de ello y se enfadan, ya que él no quiso ayudarles. Posteriormente lo afrentan y lo agreden quitándole el dinero. Posteriormente, el anciano, ya habiendo sido agredido, logra identificarlos, a lo cual la policía les da persecución y se los lleva recluidos. Es así como podemos ver las 3 formas en las cuales se manifiestan las 3 conductas: asocial, desviada y antisocial de un individuo. También para la criminología, la conducta antisocial ha sido conocida como aquel comportamiento antisocial del individuo y que se asume que como aquella conducta que el individuo realiza que es contrario a los intereses y valores de la sociedad en general. Este concepto ha sido tomado de Crimipedia de Elena Mulero Alcaraz. Dentro de las características que la criminología y la psicología han enmarcado en las personas con un comportamiento antisocial se encuentran la impulsividad, la hostilidad, la irritabilidad, que son personas que fácilmente pueden enojarse con las demás personas. Estas personas también tienden a tomar riesgos, los cuales son innecesarios, como en el caso anterior que les mencionaba, que María escapa con sus amigos a un pueblo vecino. Tienen relaciones abusivas, o sea, con sus compañeras. Vimos también cómo se manifestó que no lograba empatizar con sus demás compañeras. Estas personas no piensan en las consecuencias de sus acciones. Al ellos llevar a cabo ese acto de vandalismo, no se percatan de las repercusiones que el robar iba a traer posteriormente para ellos, y generalmente son personas las cuales no tienen ese sentido de responsabilidad para con el resto de la sociedad. Diferencias. Conducta antisocial. Esta conducta es todo comportamiento humano que va contra el bien común.
destruyendo sus valores fundamentales, valores que han sido fomentados en lo que es la familia, el centro educativo, entre otros sectores, y lesionando las normas fundamentales de convivencia. Este tipo de conducta es considerado como la primera etapa de la conducta delictiva, porque la conducta antisocial es contraria a la conducta social. Más que todo, este tipo de conducta se da en lo que son los hombres, porque se considera que los hombres son más débiles y se dejan llevar por lo que son las malas amistades, los malos consejos, solo por demostrar que ellos son mejores que los demás, empiezan a cometer actos que no son lícitos y comportamientos abusivos, comportamientos que vienen a desintegrar, ¿verdad? Lo que es y a lo que es dañar a la sociedad en sí. Tenemos la conducta desviada. Esta conducta se describe como aquella actividad que en términos de normas de convivencia y lo que es la costumbre son consideradas como indeseables o inaceptables. Este tipo de conductas se experimenta como molestia o irritación por otra persona, lo que algunas veces provoca sentimientos de enfado, inseguridad, provocan sentimientos negativos en lo que es la familia, las escuelas y en todo el entorno social. Y esta conducta desviada es una conducta negativa, provocando hechos ilícitos que viene siendo la consecuencia de lo que es esta conducta. Como un ejemplo de esta conducta desviada es cuando ya la persona empieza a cometer ilícitos como el hurto, el homicidio, que ya es algo muy grave, igual que las otras consecuencias que provoca, la drogadicción, la homosexualidad y la prostitución. Porque cuando este tipo de personas ya entra en lo que es uno de estos ejemplos, viene experimentando y experimentando un poco más y más lo que es las conductas de la criminalidad, de la vicios también, ¿verdad? Tenemos lo que es la conducta asocial, que es lo contrario a las otras dos conductas. En cambio, esta conducta asocial, a la persona no le gusta interactuar con la sociedad porque él está en su mundo, a él le gusta ser como es. Es una persona que se siente bien en su mundo, no le interesa convivir, compartir con el resto de la sociedad. Y de acuerdo con lo anterior, este comportamiento es el que menor probabilidad tiene de delinquir, porque solamente se da lo que es que no hay una empatía por compartir, por realizar actividades en conjunto, sino que se margina él solo porque se siente bien en ese mundo. Semejanza que tiene cada una de las conductas. La conducta antisocial, ese tipo de conducta tiene una semejanza con las demás porque las personas suelen padecer de trastornos antisociales y se comportan de una forma muy irresponsables. Y esto significa que su comportamiento está dirigido a romper las normas que rigen el funcionamiento cotidiano de la sociedad, por lo que las personas necesitan verse como una persona independiente y fuerte ante un mundo hostil. La conducta desviada, este tipo de conducta tiene una semejanza con las demás porque las personas infringen las reglas sociales y ocurre cuando un individuo o un grupo de individuos no comparten los patrones de la sociedad. Este tipo de conducta se puede clasificar como el crimen, la delincuencia, la violencia, el alcoholismo, la drogadicción. Es decir, que las personas ocupan este tipo de clasificaciones, tanto la delincuencia como la violencia, para poder resguardarse en ella. La conducta asocial, este tipo de conducta, tiene una semejanza que las demás porque las personas no se sienten pertenecientes a la sociedad en la que viven y por lo tanto prefieren quedar bien con ellos mismos que con el resto de las otras personas. Y todo esto porque sufren de problemas de integración a la sociedad. Y con eso finalizamos nuestra exposición de las conductas asocial, desviada y antisocial. Muchas gracias.